La ciudad sur vivió experiencias importantes durante casi un siglo. Los sindicatos, los frentes, las agrupaciones, los comités se disputaban la ciudad y su futuro. Claro, es que a finales del siglo XX nacimos nosotros y hubo un quiebre en los modos de ver la vida y la política. El sur se volvió joven. Es que claro, Nico, ¿no ves que nació la fiesta, la estética, la música? Ay, y la toma del espacio público fue nuestra postura. Pero esto no fue nada fácil. La respuesta del sistema frente a esta emergencia cultural fue la represión. Oye, ve. ¡Al capas! Se hizo un concierto en un terreno, era un terreno vacío en ese entonces en Solanda. Fuimos como siempre muchachos, en ese entonces tenía 17 años todavía. Y con la típica grupos de amigos, de encontrarnos, pasar bien un rato y disfrutar de la música, compartir con amigos. Y, se dio en medio del descontento de los vecinos, de la gente que no nos quería dejar el espacio, porque la típica, los rockeros, satánicos, drogadictos. Siempre hubo represión de parte de la policía, obviamente. Los vecinos, obviamente, se asustaban, ¿no? Se asustaban por ver tanto pelón. Siempre lo ligaron, como no conocían en realidad la ideología del movimiento rockero, lo que les daba era miedo, ¿no? Estos manes vienen a matar chivos aquí, a matar gallinas. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Los maestros represivos me quieren aniquilar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Los maestros que me educan solo enseñan a odiar. No debe ser fácil seguir queriendo luchar cuando hay tantas personas de la sociedad ecuatoriana a las que sigue molestándole la música fuerte y el pelo largo. El sábado 24, en un concierto en el que participaban algunos grupos hardcore como No Token y Mortal Decisión, en Solanda, al sur de Quito, una denominada brigada barrial y la policía local procedieron a cortar el pelo de la audiencia sin miramientos. No hace mucho este tipo de persecución fue denunciada por entidades defensoras de los derechos humanos, pero el gobierno parece mirar para otro lado, o lo que es peor, aprobar este tipo de intolerancia. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes, y nosotros hemos inventado tampoco el alcohol industrializado. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado de nuestro país, desterrado de nuestro país, desterrado de nuestro país. De los momentos más que quedó como evidencia, más sonados, fue lo que pasó en Solanda. Ese evento lo organizó Cristian Paredes, el ex baterista de Enemigo Público, justamente en Solanda, en un espacio botado que había un potrero, ¿no? Un parque que estaba abandonado, que nosotros mismos adecuamos, limpiando, adecentando bonito, retirando la basura. Justo había hasta un perro muerto que le envolvimos bien y le pusimos en el tacho de la basura, que lo habían dejado ahí abandonado. En ese tiempo comenzaron a poner las sirenas, las alarmas comunitarias, recién salían, ¿no? Y comienzan a salir los vecinos por ahí. Comienzan a apoyar la gente. Y tal vez pensando que se están pegando, se están peleando, yo qué sé, ¿no? Llega la policía y comienza a disparar al aire. Lógicamente la gente dice que pase y todos a correr, porque en ese momento no había diálogo, no había nada. Vean, si no estamos tocando, no había cómo decir eso, porque te caía tu toletazo, tu gas, o quién sabe, cosas peores, ¿no? Nosotros no llegamos a tocar, creo que estaba en estado de coma. Y llegó la policía al parque, era un parque mucho más pequeño que este, más cuadradito, entonces rodearon el parque. Y ahí se desató la locura, ¿no? Cada cual empezó a correr por un lado, la policía no se abasteció y hubo gente que empezó a irse contra los patrulleros y uno al menos vi que le destrozaron por ahí. Era como película, la verdad. Era ver a gente del GOE, de grupos especiales con fusiles, disparando al aire. Me sorprendí, yo me regresé a ver y dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hicieron? Entonces, yo es lo que le dije, ¿y estos manes qué harían? Entonces yo que me doy la vuelta, le estoy viendo, regreso a ver al frente mío un policía igual. Y me dice, ¿ustedes están en contra de la pared? Nosotros logramos salir corriendo por
por el Play Lampare de ese tiempo. Y bueno, nos dimos la vuelta, salimos como para el mayorista y vimos los camiones de los militares también que estaban llevando a la gente. Ni siquiera nos preguntaron quiénes son, a dónde van, de dónde vienen o algo. Simplemente estábamos vestidos de negro. Yo ni siquiera tenía el cabello largo, tenía más o menos, creo que hasta la mejilla, no más. Ya para ellos fue suficiente. Súbete al bus, y en el bus fue desde entrada, golpes por aquí, tolete por allá, gas por acá. Agacha la cabeza y no digas nada. La policía a toda costa quería parar. O sea, ¿en qué se escudaban? Era en decir que la comunidad y que los vecinos reclamaban. O sea, siempre se escudaban en decir que la comunidad, o sea, nunca asumían ni decían que eran ellos los que querían parar esto. Si nosotros mismos no nos proponemos luchar, si nosotros mismos no nos organizamos. Es interesante la propuesta del PANA que dice, hagamos la marcha, ya hagámosle ahora pues, en vez de estar discutiendo cosas intrascendentes como dónde le hacemos, cómo le hacemos. Ahorita estamos reunidos, ¿por qué no nos dedicamos a hacer la marcha, a armar la marcha? De los episodios más duros que hemos tenido con el de Ambato y que van a marcar definitivamente. O sea, si la gente se llega a olvidar de esto, va a perder una gran parte de la memoria de la historia. Yo creo que hay que apostarle a nunca olvidar la represión policial que han sufrido los movimientos rockeros en el país. La violencia contra los jóvenes y sus manifestaciones culturales no empezaron en 1996. En 1972, el dictador Guillermo Rodríguez Lara desató prejuicios en contra de los jóvenes y sus libertades. Pero ese mismo año nació el movimiento rockero, con los conciertos en la concha acústica de la Villa Flora. El petróleo ecuatoriano es un recurso fundamental, no el único. Es una fuente indispensable, no exclusiva. En el año 72, Guillermo Rodríguez Lara, el gobernante de ese tiempo, prohibió formalmente por decreto gubernamental, prohibió el uso de cabello largo y de barba. El cabello, y de minifalda también. Se dijo que, claro, que éramos un montón de homosexuales, se dijo que éramos sucios, vagos, piojosos, como a la par empezaron a insurreccionar también el ambiente, el uso de hierbas medicinales. Entonces, claro, se dijo que éramos una panda de drogadictos todos, ¿no? Así es que había que ponerle mano dura. Y la mano dura la puso justamente el gobernante que he mencionado, pero a través de la mano dura, como dice el apellido, del intendente Fierro. Cuando reclamas la anunciada ración, solo te lanzan un maleante escuadrón que por reforma anticonstitucional te puede aprisionar, herir, quemar los libros o matar, y decir que en un enfrentamiento ya balearon la cabeza. Basta de bestias. Así como fuimos humillados en los 70s en las plazas públicas siendo rapados en medio de la diversión general. Porque todos podamos sonreír a la vida con optimismo, valorando lo que somos y lo que hacemos. La concha acústica fue hecha el 11 de marzo del 72. Ahí tenía 20 años yo. Eso es cuando cumplí 20 años, exactamente. La primera instancia del concierto del negro lo hacen como la tribu, como una réplica del concierto de Woodstock, que se dio a años anteriores, en el 69 al 72, no está muy lejos. Entonces, quisieron hacer una réplica, se llamó concierto de música moderna. El término rock no existía. Y lo pusimos de eso, porque también apareció otro término
puede ser Yeye, puede ser de la nueva ola. Son términos. Había otro término y quedamos como música moderna. Hacen 2 conciertos seguidos, el 71, el 72 y el 73, y se termina todo. Después toman la iniciativa un poco retomando eso en el 84, el Jorge Laverde, y hace otro concierto por la libertad. Nosotros igual, no hubiese pasado nada en el 87 cuando nosotros hicimos el primer concierto y nos decidimos hacer al año siguiente. Un festival bien, una vaina así que nosotros ni lo esperábamos siquiera además. No. Y claro, eso nos abrió otras cosas más para seguir alimentando esto, ¿no? Que sí ha tenido una influencia de gusto, claro, absolutamente. La gente caminaba por los barrios del sur de Quito y buscaba conciertos que eran casi escasos, mínimos. El cruce de música con los panas, los acetatos, grabar el cassette de un pana que se consigue un acetato. Porque para nosotros en ese momento era muy difícil conseguir un poco de música, ¿no? Más bien el movimiento estaba mandado por la gente del norte, gente de más recursos, pues, debido a que ellos sí podían encontrar los discos por las familias que tenían en el extranjero y por sus viajes que daban al extranjero, ¿no? De vez en cuando llegaba uno que otro disco original acá al sur y entre los panas repartíamos toda esa información de lo que eran los discos, las bandas. El trabajo del Diego es bien importante de rescatar porque él abrió y sentó un precedente respecto a la utilización del espectáculo público, del espacio público y de ver como una política pública que haya en los escenarios. Este espacio de la concha acústica es ganado a pulso por el Diego y por el trabajo del equipo que estaba a su lado. $36,000 costó los daños que dejaron. Eso es imposible que sean $36,000. Yo le indiqué a usted, señor Castro, bueno, que el momento de vida verán, el pueblo de Quito no puede gastar plata por su irresponsabilidad, por la falta de ciudadanía. ¿Cómo puede ser que los artistas no tengan ciudadanía? No, pero es que ustedes son los responsables del espectáculo. Pero ¿cómo es posible que causen destrozos en la infraestructura que es de todos los quiteños? Un escucho, señor alcalde, disculpe, nosotros estamos aquí haciendo cultura hace 20 años, también tenemos acá dando charlas, talleres acerca de los instrumentos, o sea, no le ven solamente el punto malo, o sea, no, también nosotros estamos haciendo eso, por lo que aquí no nos pueden ayudar en las cuestiones. Bueno, verán, les voy a dar yo última vez, la próxima vez no vuelven a presentarse jamás en un escenario de la próxima vez que cometan algo similar. ¿Está claro? Nosotros no te dan apertura para la cultura, no te dan la apertura para la educación, entonces vas separando las cosas, entonces dices no, o sea, sí hay que protestar por algo. Vamos con arrebato de 2 minutos. Hay una historia no oficial de la Ciudad Sur. Loander, que la puedes encontrar en demos, fanzines, paredes. Claro, Millén, es que cuando el dinero escasea, la fotocopia, la piratería y las amistades nos ayudan a levantar la voz. Ve, mira. Oye, Mortal. Ponle pues. A ver. Comenté, no invité, comenté a unos amigos que va a poner una tienda ahí en el sur, en Solanda, asomarse para ver unas bielitas ahí. Ya, chévere. En eso fue mi amigo el Andrés, él era manager de los Mortal. Y va con sus demos de Mortal Decision. Ya,
vamos, oigamos eso. Y había un tema de los Morta que decía contra la policía. Policías, hijo de putas, policías, no, policías mal paridos, policías, no. Y entonces yo puse, como era inauguración, de unos parlantes ya más representativos para hacer bulla, ¿no? Cuando estábamos en lo más bonito, ahí cantando, tomando unas bielas ahí, ¡pum! Llega la policía con el manos arriba. ¿Qué pasa? Tal vez dije, estos manes están pensando que estamos fumando o alguna huevada, ¿no? Y mientras los manes estaban haciendo una requisa, seguía el cassette ahí, policías, hijo de putas, policías. Yo no podía bajar las manos para apagar el sonido. Y seguía, policías mal, y ya. ¿Qué es eso? Que ni sé qué, ofensa a la policía, que... Pero disculpe, ya. Sí estaba ofendiendo, digo, pero esto es rock. Esto es una música que se llama punk. Porque el rock es cultura. Y esta música es rebelde. No le vamos a incautar. Bueno, lleves una caja de... Se llevaron. Pero nos quedamos asustados. No nos hicieron nada, o sea, no nos detuvieron, nada. Se llevaron la caja de cassettes incautado. Se ya, bicho. Policías, hijo de putas, policía no. Policías malparidos, policía no. En los 90s sí hubo bastante de eso, porque el rock nació en el sur de Quito. Aquí nació la escena subterránea y todo. Y más bien ahí hubo una discriminación hacia bandas del norte. Conozco y vi casos, ¿no?, de bandas que, por ejemplo, comenzaron a salir en ese tiempo, digamos, como Hijos de Quién, Muscaria y otras bandas que fueron saliendo, ¿no?, en ese entorno. Y sí hubo gente del movimiento punk y del movimiento sur que le decía, no, estos manes, no se decía en ese tiempo, se decía estos manes plásticos. Ahora se dice aniñado, ¿cómo se dice también? Gomelos. En ese tiempo se decía estos plásticos, ¿no? O estos norteños, se decía, ¿cierto? Norteños y plásticos se usaba. Estos norteños, ¿qué tienen que hacer acá estos manes? No, o sea, como que no son rockeros, no tienen derecho, ¿no? Siempre hubo como una cosa medio extraña entre el sur y el norte, la verdad. O sea, era como que el sur un planeta y el norte otro. Y los que estábamos en el centro medio, no sé, pero donde caigamos. Pero sí había siempre bronca entre los del sur y los del norte. Entonces, todas esas cosas también el movimiento en sí cayó en este tipo de discursos equivocados, ¿no? Afortunadamente ahora yo ya veo que se ha subsanado bastante, ¿no? Porque ya se conoce bien qué es lo que tiene que ver con todo esto de la xenofobia. En eso ha ayudado bastante el internet, para consultar, a ver qué estoy haciendo cuando discrimino a alguien, cómo se llama, xenofobia, exclusión, racismo, fascismo, ¿no? Entonces la gente ya no tiene mucha excusa para decir, no he sabido, ¿no? Ahora ya sabes qué es lo que estás haciendo con esa acción. Yo creo que se ha ayudado bastante. Antes sí había, como digo, y de parte del norte hacia acá pienso que también debe de haber habido, porque somos seres humanos, nos equivocamos, ¿no? Pero ahora si te equivocas y sigues cometiendo los mismos errores, ya eres un ignorante supino, ¿no? De los primeros conciertos que uno podría decir que fueron públicos, o sea, en que una cultura urbana se hace pública y dice, aquí estamos, así haya sido con parlantes que no valen, precario, retacando para poder conseguir una hora más de sonido, fueron los rockers. Y de cierto modo ellos abrieron, o sea, ellos están en la punta de la pirámide, claro, y de ahí se va abriendo el espacio. Las culturas juveniles sí o sí siempre han sido contestatarias. Es gente del barrio, es tu vecino, es el que le está pasando mal. Es el primerito al que le afecta la subida de precios, es al primerito al que le va mal cuando suben los pasajes, es al primero al que le niegan espacios. Esas son las culturas urbanas, pues son una serie de jóvenes que están ahí y dicen, necesitamos que nos den espacio. O sea, nosotros existimos. Cuando nace Gerardo Mejía, Vanilla Ice, que eran el uno Gerardo Mejía, rapero ecuatoriano, Vanilla Ice, un rapero que tenía descendencia ecuatoriana, los padres habían sido, ahí recién comienza a llegar el rap, recién. Y después con Eminem, y después salió Audi aquí, con sus 3 notas, que se hizo popular. Ahí comenzó a entrar el rap, y
Y el hip hop nace del rap. Pues. Pasan los tiempos, hay nuevas tendencias de rock también que van ingresando. Y en estas tendencias ya viene mezclado el estilo del hip hop, ¿no? Por ejemplo, sí fue algo medio loco escuchar a Anthrax, que era una banda de full heavy metal, full thrash, y ver que tenían toques de hip hop y sacan unas 2 canciones de rapeando ahí con los Public Enemy, ¿no? Entonces ya se da esa cosa y decimos, puta madre, hay que abrir las mentes, ¿no? Y si el mensaje es bueno, es bueno. En esa época se escuchaba Technotronic, Snap, Gerardo Mejía. En blanco y negro veíamos esos videos de Gerardo Mejía aquí en el Ecuador. Vanilla Ice también después. Esos como los primeros pasos del rap que se escuchaba en ese tiempo. El hip hop a nosotros llega a principios de los 90 por la migración de nuestras familias primero. Y ya vinieron trayendo toda esa onda de la nueva ola, de la nueva moda, ¿no? Que la moda era el hip hop, loco. Fue el rap. Claro, la crisis del 99 fue tenaz, ¿no? O sea, gran parte de las familias se fragmentaron. Mi familia fue una de ellas. Y es terrible porque, claro, en un país sin oportunidades no quedaba más que salir, pues. Entonces, cambió esta estética tanto arquitectónica, tanto en cuestión de cómo te vestías, porque claro, mandaban ropa y demás, y también mandaban música. Y algunos viajaban y decían, no, olvídate. Me acuerdo de alguno de los amigos del hip hop, regresa y dice, ¿qué ves de allá? Todos son raperos, dice. Todos son raperos, todo el mundo es rapero. Empíricamente aprendí sin muchos aires de grandeza. Venimos de barrio bajo donde no hay mucha riqueza, donde hay gente buena, gente mala y siempre... En España, mis compañeritos del colegio escuchaban full rap, ¿cachas? Entonces, como que se me fue pegando, empecé a escuchar rap en español. Mi mami aquí se había quedado sin trabajo y estaban pagando los préstamos de la casa mismo de aquí, préstamos para seguir haciendo segundo o tercer piso. Mi mami se hacía préstamos y se quedó endeudada, entonces de aquí estaba la situación súper mala. Y fue en el tiempo que empezaron a migrar a España. Nos fuimos en los primeros viajes de la migración. Entonces mi mamá me llevó a mí porque yo era la menor y fuimos a Valencia. Mi mami trabajaba allá, así de interno, trabajaba 24/7. Y yo me crié casi sola ya mi infancia, así. Yo me cocinaba, me iba a la escuelita, volvía. Toda una niña independiente. Naciste donde naciste, te tocó lo que te tocó, pero siempre se puede cuando se quiere. Con Fede Carbonero, elimina suposiciones para desprogramar tu cerebro. Se habla diferente acá en el sur. Entonces, la gente que hace rap en el sur, sí le reconoces por el mismo hablado, por el mismo lenguaje que usa. Creo que siempre ha sido como muy el sur un poco más así como contestatario, rebelde, ¿no? Siempre se ha querido como sublevar, por así decir, ante la misma familia. Y ya después imagínate si es ante la misma familia en contra de toda la onda del Estado, ¿no? De todo eso que te reprime, la policía que corta texto, que así no se hace esto, que así no se viste, que no se puede decir esto. Entonces creo que el rap es una herramienta de comunicación para poder decir lo que piensas, lo que sientes. Cuando yo diga rap es lo que hago, vos dices rap es lo que hago, hip hop es lo que digo. El rap del sur es súper combativo porque al igual que el rock, el rap cuenta la historia de los barrios. Entonces el rap y el rock sureños en Quito se involucran con lo que sucedía en los barrios y empiezan a relatar las historias de lo que sucede allí. Desde esa época ya el rap se escuchaba y se vinculaba con la comunidad, pero sí es verdad que en estas últimas décadas se volvió más combativo. El rap se volvió más combativo. Bueno, en general el hip hop, porque también las otras expresiones del hip hop se volvieron también súper combativas, desde el graffiti hasta el break,
tanto en escenarios como en la cotidianidad, desde la apropiación de los espacios. La idea del gato tieso fue muy buena. Era muy bien craneada, pero lamentablemente fue muy mal ejecutada. Porque la idea era tener un espacio netamente de rap, donde se pudiera dar talleres de breakdance, de rap, que se hicieran conciertos. De hecho, se hicieron conciertos ahí se lanzó el Ponte 11. Se lanzó este disco, el Ponte 11, en la Casa del Gato Tieso, y la idea fue buena. ¿Qué pasó? Yo cuando ya hago memoria y digo, el problema fue que las personas que empezaron como a liderar la cuestión del Gato Tieso no lograron integrarse con el barrio. El Gato Tieso se tomó porque primero se jugaba básquet en la cancha de al lado y un poquito más allá está la tribuna. Entonces la tribuna son gradas. La gente joven en este barrio muy nocturna usa la tribuna para estar ahí, para pasar el rato, digamos, ¿no? Entonces era muy natural que también se expandan al Gato Tieso, porque además hace frío, entonces había que tener un lugar cerrado también, ¿no? Y empezamos a proponer lo mismo que la comunidad hip hop estaba proponiendo, porque era lo mismo, pero en la parte sur de Quito. Entonces ahí, paralelamente, sale la Asociación Hip Hop Lado Sur en la Tribunal Sur. Supe que terminó muy mal, que prácticamente fue la Inquisición, o sea, la gente llegó con antorchas, destruyeron lo que pudieron, las paredes, la mayoría creo que quedaron en pie, pero hubo, claro, daño a la infraestructura. A veces, el país nos expulsa. ¿Qué significa subirse a un avión? Migrar, para trabajar con o sin papeles. Llevarte el sur contigo. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es una nación? ¿En qué se convierten los que se van? ¿Y en qué nos convertimos los que nos quedamos? Desde el año 1999 en adelante, golpeó mucho a la economía del sur la migración, mucho. Tuve un alumno de noveno año, de aproximadamente 14 años, que se quedó como jefe de hogar. ¿Por qué razón? Porque le encargaron al abuelito, a él y a 3 hermanos más, total 4 niños. A los 14 años tenía que manejar la economía del hogar, cuidar a los hermanos, preparar la comida para sus hermanos, él y su abuelito. Entonces estamos viendo que una persona a los 14 años no puede hacer eso. Estos chicos eran inmediatamente vinculados a las pandillas. Sí fui de las que estuve metida en grupos y con saludos especiales y con hay medias broncas con otros grupos, pero nada que ver con lo que hay ahora. O sea, había violencia, ¿no? Pero nada que ver con lo que hay ahora. Me acuerdo que nosotros empezamos siendo un grupo de amigos. De ahí que como empezaron la moda, que los Latin, que los Slimmer, la hermandad, un poco de grupos, y habían bailes en terrazas, todo el mundo quería ir, Dios mío. Mi mamá no era las que me daba permiso. Habían pandillas más organizadas, evidentemente. Los Latin Kings es la que se lleva la corona, los lindos nenes, la pandilla del pan de Ambato. Antes la guerra era quién baila mejor, quién se viste mejor, porque era quién tiene las mejores peladas, ese tipo de cosas. Eso era la rivalidad. Los famosos muñecos que estaban caer tan mal. Pero, o sea, esa era la, como, porque eran los guapos del barrio. Entonces, esa era como la rivalidad o las expectativas de la adolescencia en ese tiempo. Pero no había más, o sea, no había, como te digo, el sentido de violencia de, ay, que eres del otro equipo, del otro bando, del otro grupo, ay, que pa, y un poco y se medio matan.
Llegó la gente de los Latin Kings también desde allá de Nueva York, trayendo todo también en la parte de la cultura. Y con ellos intercambiábamos un montón de música. Música, ropa, zapatos incluso. Entonces, esto fue como en la parte centro-norte y en la parte sur de Quito. La gente nos miraba raro cuando íbamos caminando, nos subíamos en el bus con esa ropa demasiado grande, ¿no? Se reía incluso. Por eso mi mamá me decía, ¿de qué estás disfrazado hoy? Así. Empezabas a experimentar cosas y con cosas, ¿no? Que te pegas el primer tabaco, que ya te tomas las bielas, que ya te muchas por ahí con alguno. Pero en realidad no hubo, en mi caso, en mi experiencia personal, no hubo balas, no hubo apuñalamientos, no hubo broncas entre partidos. Sí, cierto, alguna vez se puñetearon entre algunos, pero no había un sentido de violencia tal como el que hay ahora. Al no tener un referente de padres presentes, ni padre ni madre a veces, o solo el uno, pero el uno no asumía bien su situación, conseguía que alguien le escuche más, y esas eran las pandillas. A veces los profesores del colegio solían enfrentarles a los latinos, sin saber que nuestros propios estudiantes eran de ellos. En esos años se vivió mucha migración, entonces tuvieron que vivir y tuvieron que nacer grupos de resistencia obligatoriamente en otros países como en Estados Unidos. Uno de los grupos de resistencia pueden ser los Mara Salvatrucha, los Latin King, muchos otros grupos armados organizados con sus objetivos y sus proyecciones, que de pronto son grupos de resistencia que se hicieron en otros países, ¿no? Si no estabas dentro, en mi caso, si no estabas dentro de un grupo, no eras parte de. Entonces nosotros dentro del colegio creamos un grupo que se llamaba los Dux. Entonces yo era parte de los Dux, éramos los Dux. ¿Por qué hicimos esto? Porque había los Latin Kings, habían los Vatos Locos, habían otros grupos más que se peleaban el territorio, que era el Camal, el sector, ¿no? Y nosotros, para no entrar dentro de estos grupos malos que nosotros considerábamos como terribles y muy malos para nosotros, creamos este grupo Dux, donde habían mujeres y habían hombres también. Igual hacíamos la iniciación como que fuera un grupo malo de malos. Es decir, la idea era dar la apariencia de que éramos malos, pero en realidad éramos los mejores alumnos, éramos buenos, éramos buena gente haciendo grupo para no ser lastimados por estos grupos o reclutados por estos grupos, ¿no? Fue bien difícil esa época porque no tenías tranquilidad, aún estando caminando por la Jota, de pronto había el encuentro y todos los locales cerraban las Lánfores. Era muy complicado ese tema de poder estar con tranquilidad en la Jota, porque en cualquier momento se daba una balacera. Incluso sí tuve muchos amigos que estuvieron en las pandillas, muchos de ellos fallecieron, otros no sé qué pasó con los otros, están por ahí, pero no sé, realmente no es como que me he involucrado mucho en ese tema porque no me ha llamado la atención. Siempre terminan siendo víctimas de violencia, incluso cuando son victimarios, porque en esa reproducción de la violencia, digo reproducción porque muchos de ellos fueron objeto de violencia real, ¿no? En esa reproducción de la violencia que los convierte en victimarios, también son víctimas de violencia. Cuando empezamos a trabajar los cabildos y cuando entramos al cabildo de jóvenes, encontramos una gran diversidad de los jóvenes. Entonces empecé a ver los grupos más prioritarios y entre ellos estaban los jóvenes en situación de pandilla, los jóvenes rockeros estigmatizados al máximo y también la población LGBTI, donde hay cantidad de jóvenes estigmatizados por homofobia, transfobia. El barrio sintió que esto era un cuerpo extraño, porque los Latin Kings ya tenían un estigma tremendo, eran considerados, digamos, lo peor de lo peor. Entonces, solamente el nombrar su nombre nos remitía a que los moradores decían,
No, es que nosotros no podemos albergar aquí estos delincuentes, estos asesinos, etc. No, váyanse fuera del barrio. Entonces, fíjate, claro, esta es la idea de pensar el espacio público como un espacio protegido por los policías, por las fuerzas del orden, ¿no? Ellos buscaban afecto, poder y seguridad. 3 cosas buscaban. Cuando yo tuve una charla en un colegio que me pidieron hablar de esto, les dije, escucharán padres de familia. Buscan afecto, seguridad y poder. Y de hecho, chicos que se quedaron sin papá y sin mamá. Y el día de hoy prácticamente ya son padres de familia y no saben qué hacer, o sea, no tienen una dirección, no son personas estables. Muchos adolescentes se quedan con abuelos, abuelas, en el mejor de los casos, y entonces ahí se tiene ese fenómeno de transmigración de estas familias que a su vez, luego, unos años después, se traen a sus adolescentes. Y entonces ahí otra vez se instala en España, en Italia, se instala también la nación. La nación viaja hacia estos territorios y viaja, y en cada ocasión, cuando también en estos países, que uno diría son países desarrollados, donde no, son países del norte, pero repletos de sures, es decir, de barrios de sures, es decir, barrios discriminados, olvidados, en donde la vida se hace difícil reproducir. Nadie sabe en dónde queda mi país. 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 Nadie. En el sur de América, chucha de tu madre. Mismo donde se produce. No era el graffiti como ahora. Entonces antes, eso te digo, era más como para poner el nombre de los Latin Kings o de los Vatos Locos o de los Gappers, o hay algunas bandas más por aquí, de los de Slimmer, que yo me acuerdo también que veía tags así. Nosotros empezamos con el graffiti y empezamos a hacerlo con carbón, o sea, con carbón, en paredes con carbón. Y eso yo me acuerdo que lo vi primero en partes de Guayaquil, luego tal vez en alguna que otra película, y empezamos a hacerlo con carbón, claro. Como allá cada persona tiene su casa, ya no es ni siquiera territorial, sino que tú que tienes tu casa, que venga un guambra a pintarte la pared, pues le caes a palos, ¿entiendes? Debe ser un cabreo. Pero para nosotros era como, ahí está. Y empezó, ¿no? Ya luego empezaron a llegar los sprays, eran bastante caros, de mala calidad, los abro. Y nos movíamos pues intentando pintar y como en zonas que no entres en conflictos porque no era un conflicto, no era que yo soy mejor que tú ni que piso tu barrio, no, era cuestión de poner tu idea, incluso un graffiti no solo de pompas, de letras, sino de mensajes, ¿no? de acción. En ese andar creo que me identifico con la cultura del hip hop porque es de esa cultura que te permite generar la paz, la unidad, el respeto, el sano esparcimiento y expresar lo que te gusta a ti en los lugares abiertos y públicos, ¿no? Entonces esa toma del espacio público es llegar y plantear propuestas para el beneficio de la comunidad y a veces no también para la comunidad, sino solo el hecho de salir y decir aquí estoy, estamos vivos, también pertenecemos a esta ciudad. Creo que logramos marcar una brecha importante en lo que es la diferencia entre el graffiti y el arte urbano con identidad, el arte urbano andino. Articulábamos dentro del festival a grupos de musicales que eran desde el punk hasta el rock, el hip hop, el rap, en una sola tarima.
Entonces lo que nos gustaba era justamente esa posibilidad de interlocutar con las diferentes expresiones de la ciudad. Llegó un momento en que fue como centro de acopio de toda la ciudad de Quito, donde se formaban las fiestas en casas ocupas, abandonadas, se cobraba entradas incluso. Había un fuerte movimiento cultural juvenil, ¿no? De disconformidad y haciendo música, haciendo rap, haciendo graffiti. El BMX Freestyle siempre es visto como los chicos malos del ciclismo. Sí, somos vistos como los chicos malos del ciclismo. Este deporte básicamente nació en los Estados Unidos y literalmente empezó en las calles, igual que las patinetas. Eso hace pensar a las personas, sí, hace pensar, no a todos, a algunas personas que los chicos que andan en bicicleta son vagos, sí, que cuando van a tratar de practicar, no sé, en las gradas de tu casa, porque tienes 3 gradas y un chico va a tratar de saltar, lo ven como un acto delincuencial. Pero si nos vamos del otro lado, tomando en cuenta que no hay espacios, es decir, si no tienes un espacio donde practicar, pero a ti te gusta, vas a buscar la manera de practicar donde sea. Yo opino que el skate es un deporte que tiene que ser más abierto hacia el mundo, así que no esté muy criticado y todo eso. Obviamente la gente ve este deporte como si fuéramos ladrones, mala onda, así, pero no, en realidad hay gente que en serio solo va a practicar y así. El sur tiene, en primer lugar, tiene un montón de población. En segundo lugar, si hablamos de nuestro deporte, hay una cantidad gigante de BMX y skaters que, si puedo ser sincero, en los últimos 22 años que yo monto bici, he visto que mucha gente ha terminado retirándose porque no encuentran el espacio donde puedan entrenar. Algunos hemos sido muy obstinados. Hay una deuda cultural con la ciudad sur. Estamos rodeados de elefantes blancos, primeras piedras, promesas. El lugar que contenga el talento artístico y la libertad de expresión aún no existe. Solo tenemos espacios negados y enormes candados. Si bien es cierto, el sur ha sido uno de los motores fundamentales y los más importantes para generar la cultura dentro de las élites de Quito, también no nos olvidemos que el resto de la ciudad está apagada. Está apagada. O sea, el norte, vos ves pasando ya del centro histórico para allá, no hay nada. O sea, hay solamente élites. Son las que abarcan el mayor presupuesto y tienen sus teatros particulares. Ahora, si hablamos del sur, hablamos del norte también, más allá, Cotocollao, Carcelén, Carapungo, no sé, la Rumiñahui, todo. Claro, hay una deuda inmensa para lo que es la cultura. Porque no es problema solo del sur de Quito. Si vos te fijas bien, al norte, en los valles del norte, Carapungo, Calderón, no sé, también otros barrios como La Pizulí, La Roldós, Comité del Pueblo, La Bota, son un sur. Hacer entender en primera instancia al núcleo familiar de la importancia de lo que estás haciendo, de que no eres pandillero, de que no porque andes con la ropa ancha eres un delincuente, de no porque te guste cierto estilo musical o te guste alguna expresión artística vas a terminar en la cárcel, sino que sí puedes hacer transformaciones positivas para ti desde la familia y después de eso hacer entender a la policía que la policía cuando te ve pintando sale y de una te pone el arma y te encañona y te dice párese ahí, te hacen requisas y te quitan los materiales, te rayan la cara, te rayan la ropa. No somos criminales, sí. Yo
En todos los años que he practicado he tenido también un montón de problemas, policías, vecinos, guardias de seguridad, de los parques y todo, porque creen que estás destruyendo todo o que lo estás haciendo con algún tipo de malicia. Nadie se preocupa por entender que es un deporte, que tú estás tratando de aprender. La gente te ve por la calle con una BMX y nadie piensa en, oh, este chico quiere ser profesional, este chico puede ser grande en su deporte. Nadie piensa en eso. Las casas barriales han sido secuestradas por los directivos durante toda la vida. Ellos han querido, si quieren le prestan a uno, si quieren no le prestan al otro. Y siempre han utilizado solo para las fiestas típicas, ¿no? Bautizos, reuniones o las normales, digamos, que son matrimonio, una reunión cualquiera por ahí, pero para un concierto de rock, jamás. O sea, lo que se sacaba era con mentiras y engaños. Hoy en la actualidad, pues, esa falta de espacios es lo que a ellos les inculcaba para ir a hacer unas tocadas, como llaman, en partes donde no había seguridad. ¡Exigimos espacios libres! ¡Exigimos espacios! Aparentemente así hagan bien las cosas, somos los que rechazamos, no, porque como digo, les satanizan mucho a los muchachos y aparte de eso a las juventudes, ¿no? Lo que ocurrió en Factory es el reflejo de una carencia de políticas del Estado frente a los espacios públicos y la utilización de los espacios públicos para los procesos culturales. Este es un tema para los que quieran ser alcaldes. Yo estaba llegando a mi casa sábado tipo 5:30, 6 de la tarde, que era todas las semanas. Domingo, por suerte, tenía libre, cuando tenía libre. Pero yo estaba conectado desde mi carro con todas las UPCs. Y de una UPC directo a mi secretario, al señor Samaniego, que era mi sombra, ¿no? Se incendia. Ese rato fui yo, pues. Yo fui a romper los candados. Yo fui a sacar a los chicos. Y renuncié, porque pensé que le había fallado a la ciudad. Ahí tuvo que haber actuado tanto el municipio en sí, primeramente, viendo que cumplan con todas las normas para que puedan funcionar ese establecimiento. Entonces ellos son los primeros responsables. Luego dije la forma de actuar de los bomberos, que claro, uno ignorantemente dice, podríamos haber hecho esto, y se pudo haber hecho, porque se vio que de la desesperación querían romper los bloques con las piernas que hubieron fracturados también. Lastimosamente en ese entonces también llegó el Paco Moncayo, que estaba de alcalde, y se le vio y dijo, este momento pongo mi renuncia. Y es así que él puso la renuncia, pero bueno, no lo aceptaron, ¿no? Se habló, se generó debates, se exigió, se discutió y se debatió todo lo que se pudo debatir por muchos años. Y finalmente no se logró sino la caridad del Estado, que es lo típico. Nunca hubo una política de Estado. Dentro de los peritajes empezamos a hacer, vimos las falencias que hubo de parte del municipio. Entonces nosotros decidimos realizar 19 juicios separados. Cada quien presentaba en cada padre de familia. Entonces así que el municipio se les planteó 19 juicios que están hasta la actualidad. Es algo que nos afectó a todo el mundo, que después un impacto que nadie se lo esperaba. Igual desde aquí también perdí dos amigos muy buenos míos, Pablo Bernal y Paula Flasher. Éramos compañeros del colegio y yo creo que nadie se merece esto. Mientras sigamos teniendo escenarios con llave a los que no tengamos acceso, entonces seguiremos buscando escenarios de riesgo donde vuelvan a ocurrir incendios. Mi nombre es Guillermo Santa Cruz. Soy primo hermano de Andrés Rivadeneira y amigo del resto de la banda que falleció. Es terrible todo lo que yo he tenido que vivir.
las únicas personas que apoyaron esto es el movimiento del rock. Ni la prensa, ni los políticos, ni la religión, ni la sociedad, nadie. Solo el rock ha estado aquí con nosotros. A ver, señores de la prensa, quiero que entiendan algo. En especial para cierto periódico bonito que se imprime con la misma sangre de los muertos, el Extra. Las huevadas que publicó el Extra de mis amigos. ¿Cómo es posible titulares como murió con las botas puestas? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible eso? Les pido en nombre de Andrés que sigan luchando por los grupos, que luchen por lo que ustedes creen. Yo a raíz de eso me integré, comencé a convivir con los movimientos más que todo, ¿no? A ver, a hablar, y es por eso que me he entrado en el entendimiento. Somos iguales, tantas artes que hay ahora, pero a todo lo vemos mal. Socialmente vemos algo que nos incomoda, ¿no? Y es porque tal vez ya no estamos en ese momento, pues. Nosotros también en la antigüedad teníamos otra forma de vestir, igualmente nos veían mal. Ya el Centro Cultural, dentro del entendimiento de lo que es la cultura y dentro de la situación de compromiso frente a la realidad, o sea, se va vislumbrando que es el punto de encuentro de todas esas visiones del mundo y que eso tiene que irse conjugando dentro de una propuesta política, ¿no? Y ahí vamos entendiendo de que si no conjugamos todos los procesos con todos, o sea, realmente las posibilidades de cambio, de transformación, de revolución no hay. Creo que somos parte de una generación súper inquieta, ¿no? O sea, muy investigadora, muy under también, si quieres verlo en otros aspectos de lo que era la cultura oficial. Más bien era una enorme ventaja y posibilidad ser sureño, porque el del norte no quería venir al sur, ni el del centro quizás, pero los del sur sí podíamos caminar por todo lado. Pues. Había como este momento en el que estábamos en el auge, pero de la nota de la creación y también en la nota organizativa. Y entonces, claro, ahí estaba también el tema de la red y todo ese rollo. Y entonces eso era así como también generar como todo un bloque en el sur. Para mí ha sido un proceso como súper pedagógico y de relaciones afectivas muy fuertes, ¿no? Porque se conecta el afecto y lo político en el trabajo. Es como que se conectan con el colectivo, ¿no? Entonces empiezo esos trabajos que tenía sobre la memoria, también a aprender a romper también los discursos hegemónicos, ¿no? Todo este proceso de la Red Cultural del Sur, del proceso de la asociación, te despierta muchísimos entendimientos de los procesos organizativos, de los procesos de entendimiento de la sociedad mismo, ¿ya? Y claro, cuando empezamos todo esto inciertamente, sin saber exactamente cuál es el camino, pero sabiendo las metas hacia dónde queríamos llegar y todo, concebir a estos sectores, los jóvenes sobre todo, que luego también te permite concebir la cuestión de las mujeres, la cuestión de los niños, la cuestión a nivel poblacional, etario, pero también a nivel social, o si no logras concebir los procesos poblacionales, vecinales, la cuestión de los trabajadores, la cuestión de la clase media. Todo esto se torna también ya no solamente artística, sino política, porque también el Nelson ya empezó un poco a mover la nota de la Asamblea de las Culturas. Me acuerdo que en el 2005 hicimos lo del Colegio Amazonas, después en la Andina. Entonces, claro, había un auge fuerte ahí de decir, en el sur se están organizando y por qué en otros lados no.
Entonces se generaban y se generan todavía unas relaciones familiares vinculadas más a la comunidad, a un cuidado más comunitario. Eso es importante. También rescatar en mi experiencia en el sur de Quito, ¿no? Estamos en el sur, vamos a trabajar de esta manera, no está el museo, no está la galería, no están los críticos, no está un montón de gente, vamos a hacer nosotros. Desde el sur de Quito se ha ejercido muchísima presión sobre la institución para que se genere una política pública abarcativa a nivel nacional, ¿no? En el marco no solamente de los procesos locales y nacionales, sino también internacionales. El demostrar que sí se puede hacer, que podemos tener personería jurídica, que nos podemos organizar frente al Estado y lanzar propuestas, creo que nos permite avanzar en la construcción de los derechos, y es ahí donde también nos vinculamos con Cultura Viva Comunitaria, como un movimiento latinoamericano de arraigo comunitario y que venía haciéndose las mismas prácticas que nosotros tenemos en muchas partes del mundo. No éramos los únicos, ¿no? Entonces no es que estamos inventándonos del agua tibia, sino es algo que parte de la necesidad del ser humano organizarse, expresarse, encontrar lugares donde trabajar, y a partir de eso creo que nos articulamos con varios compañeros de la Red Cultural del Sur, como el Nelson, la Dani, compañeros de otros movimientos sociales, que hoy en día tenemos un tejido firme que nos permite repensarnos en la construcción de la política pública. Cultura Viva Comunitaria es el dar forma a un nivel organizativo cuyos objetivos finales son justamente el dar paso a esa nueva sociedad. Yo creo que en el sur de Quito la acción cultural social mancomunada, la cultura comunitaria, ha sido muy bien abrazada precisamente porque esas prácticas comunitarias, solidarias, son las que han configurado esta población. La corriente de cultura viva comunitaria va dentro de la corriente política mismo de formar, de construir, de luchar por una sociedad mucho más comunitaria. Es la conjunción de la gestión cultural hacia los objetivos políticos macros, que es construir una sociedad comunitaria. Y en eso nos manteníamos y nos mantuvimos desde un principio, porque ese era el principio nuestro. O sea, aquí en el sur era la cuestión comunitaria, o sea, construir una sociedad más equitativa. Pero no es que la cultura viva nace primero como política, realmente sí nace de los movimientos organizados. Por eso es importante que esa entrada sea la principal cuando hablamos de cultura viva. Y de alguna manera sí también, si mantenemos en esa convicción, vamos a evitar que en el momento que nos convirtamos en una política, como ya nos ha pasado ahora, haya esta intención de cooptación, ¿no? O de desconocimiento. Nos quieren desconocer a las mismas personas que hemos impulsado. Hay un cambio súper importante y circunstancial a nivel político cuando se hace el reconocimiento de la juventud como actores estratégicos del desarrollo. Y ahí creo que hay un paraguas importante. ¿Por qué? Porque sale la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes como un instrumento internacional del cual Ecuador es parte y que permite decir a todos los jóvenes también tienen derecho a esto. Entender la posibilidad de plasmar en una nueva normativa que es la nacional, la Constitución del Ecuador. Entonces yo creo que hay un momento histórico cuando hay la construcción del buen vivir como digamos instrumento político que que convierte a este país en un país garante de derechos, y ya no es que el joven tiene que ir a hacer servicio militar obligatorio, que tiene que andar con el pelo corto y cosas por el estilo que fueron parte de una época. A pesar de que no teníamos la mejor infraestructura, a pesar de que ellos decían, ahí es miedoso y no sé qué, se venían al sur. Entonces la parte bonita de es que sí, o sea, hubo un momento en que, como decía por ahí el Nelson, se alteró la brújula. Logramos alterar la brújula, y esa es la parte bonita. Porque no solo es el recuerdo, o sea, todo esto que se vivió, toda esta experiencia, nosotros podemos pasarle a la siguiente generación o a las siguientes generaciones. Porque cometimos un error, tal vez, y de los errores se aprenden. Entonces, en ellos nosotros podemos dejar esta semillita. Ahora que yo doy clases
siempre doy apasionado y siempre les digo, es posible y hay estos cambios y esto, y dicen, profe, sí hay cómo. Y tal vez peco de optimismo, pero peco de optimismo porque a mí me consta. Yo estuve ahí. Hay cómo cambiar las cosas. Es bastante obvio que la ciudad ha tenido una hegemonía brutal, digamos, de una cultura, digamos, aristocrática, postcolonial de las élites. Eso es, digamos, los quiteños de bien. El tema del quiteño de bien no es una cosa, no es un fenómeno, digamos, no es un espécimen contemporáneo de estos días, digamos, es una cosa que se ha construido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que todos nos vemos en los toros o que todos fuimos bueno, esto no es así. Ese todos es básicamente esa ciudad hegemónica del centro norte y ahora se ha trasladado al valle. Pero el todos de la ciudad es mucho más inclusivo, ¿no es cierto? Es más diverso, es más complejo, es el movimiento rockero, es el ambientalismo, es el movimiento feminista más potente que hay. Son estas microidentidades barriales que todavía tienen un sincretismo con sus lugares de origen. Digamos, ese todos solamente puede ser contenido, ¿no es cierto?, en un concepto de ciudadanía y de identidad profundamente inclusivo, ¿no es cierto?, cosmopolita, más universal. Fue bueno haber venido a vivir en el sur de Quito porque no soy quiteño, en realidad soy quevedeño. Fue bueno haber venido a vivir a este lugar porque aprendí que todo se puede hacer. Entendí que todo se puede hacer y que esto no se trata de tener dinero o de no tenerlo, solo se trata de tener las ganas. Y he visto mucha gente aquí del sur de Quito que ha conseguido cosas geniales en realidad. ¿Por qué no hay una universidad pública importante, grande en el sur de Quito? ¿Y por qué estos intelectuales formados también en Flaxo, con buenos trayectos formativos, con una capacidad crítica, son brillantes? ¿Por qué no se organizan para tener, si no es una universidad, de tener espacio, no digo de formación, pero espacio sí de discusión? Yo estoy convencido de que el sur sigue siendo el que va a empujar cambios, pero insisto, no el sur geográfico. Este sur periférico, en el que está no solo a espaldas de la Virgen, sino estos otros barrios que están en el norte, que están en el valle. Hay estas periferias. Tú vas todavía a los barrios, anda a ver qué es lo que está pasando, sin decir que estás haciendo una minga, sin decir que estás haciendo un trueque. Por eso es que ese es el término. ¿Por qué estás aquí? Oye, sí, yo quiero regresar acá. Porque es barrio. Puedo saludar con el fulano, la señora, con los nombres que sean. El sur es familia, loco. Yo siempre he dicho, ¿sabes qué? En el sur se respira familia. El sur es familia. El sur es la veci, el veci. El vecino chismoso de la esquina que sabe que si tu esposo ya llegó, mira, yo me voy al vecino de la tienda y le digo, oye, ¿le vi a mi esposo? Sí, ya llegó así, llegó acá. O sea, el sur es familia. Para mí es eso. La ciudad sur produjo potentes marcas culturales. Festival del Sur, Al Sur del Cielo, Al Zurich, Alquimia, Lado Sur Hip Hop, Arte en el Trole, Telón de Acero. Oye, Nelson, ¿y logramos alterar la brújula? De hecho, el orgullo sureño existe. Los estigmas territoriales ya no tienen sentido. La lucha cultural continúa por mejores condiciones de trabajo para todos y para que no perdamos más compañeros y compañeras por efecto de la precariedad. Es que hay que seguir siendo comunidad. Hay que invitar a los panas a las nuevas mingas. Tenemos que ser cultura viva. Y juntarse, porque si hay maneras de ser, hay maneras de sur. Había una vez un presidente y un grupo de gente que le apoyaba, que creían que utilizar el cabello largo o escuchar rock era satánico. Tampoco sabían lo que significaba ser satánico. Pero sí sabían que era reprimir, golpear y agredir.
que era faltarle el respeto a jóvenes que escuchaban una música diferente de la que ellos escuchaban. Y había un grupo de músicas y músicos que escuchaban rock y que hacían eventos y que hacían conciertos para disfrutar de la vida, escuchando entre guitarras y baterías. Y a pesar de que fueron golpeados y agredidos por su música, por la policía, por los militares, decidieron seguir tocando para que hoy ustedes puedan usar el cabello largo o corto o como quieran y vestirse como quieran y puedan escuchar la música que quieran. Eso se llama respeto a los derechos humanos, respeto por lo que tú quieras escuchar. Y es importante que si alguien luchó por esos derechos, tú hoy puedas luchar, seguir luchando para que se mantengan.